especial. Y bueno, que el Señor nos hable en este día. Padre, gracias por esa palabra que tú tienes. Gracias por esa palabra que, Señor, fortalece, edifica, libera, sana, amado Señor de gloria, y da nuevo entendimiento, y nos da un nuevo nivel de estatura espiritual. Colócate las manos ahí en los oídos, colócate las dos manitas, y dile: Señor, te doy gracias por oídos espirituales abiertos a profundidad. Ahora colócase las manitos en los ojitos. Dígale: Señor, te doy gracias por ojos abiertos a nivel espiritual, a profundidad, en mi vida espiritual. Gracias, aleluya. Allá en tu casa, aleluya. Y hagamos constantemente ese ejercicio, y yo creo que es una buena oración y es sabia. Así que les dejo en la mano del Señor y de esta hermana guiada por el Espíritu Santo. Amén, buen día, iglesia, aleluya. Padre, te damos gracias. Gracias por la gracia de estar aquí, Señor, hablando tu palabra, enseñando tu palabra, predicando tu palabra, edificando la iglesia, Señor. Reconocemos que es tu gracia, Padre, la que fluye, Señor, la que llena cada vida. Gracias, Padre, por llenarlo todo en cada persona, en cada hijo, en cada hija, Padre, que salgan llenos de este lugar de ti, que salgan transformados, Padre, de gloria en gloria, a la imagen del Hijo, Señor soberano, que salgan con más de Cristo, Padre, que este sea un tiempo para ganar más de Cristo, Padre, un aumento considerable de Cristo queremos, Padre, que Él se forme en nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Yo titulé esta enseñanza La gloria del nuevo pacto y considero que es una enseñanza muy importante, y más adelante le voy a decir por qué es muy importante. Y si no pudiéramos llevar esta enseñanza a la práctica, a que sea nuestro vivir, pues se quedaría solamente en letra. De pronto usted, a medida que vayamos desarrollando la enseñanza, va a decir: bueno, pero ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Y yo quiero que tú digas: tiene todo que ver conmigo, todo. Y es para llevarlo a la práctica, al día a día. Y para hablar de la gloria del nuevo pacto, hay que hablar de templo. Si hablamos de gloria, hablamos de templo. Tenemos que hablar de templo, y voy a comenzar por el final para luego terminar por el principio. Espero que me haya entendido. Hay algo importante. Cuando una mujer queda en embarazo, al principio no se le nota, ¿cierto? Y para que la gente sepa que ella está en embarazo, ella tiene que decir: estoy embarazada. Y todo el mundo: uy, tremendo, porque al principio no se le nota. Ella tiene que decir que está en embarazo. Pero llega un momento donde se nota el embarazo. El hijo que tiene por dentro ya la ha transformado, y hay un momento donde ese embarazo, ese hijo, se nota que ya está en embarazo, y ya nadie le pregunta: ¿estás en embarazo? Porque ya es evidente que está en embarazo. Y si alguien le pregunta, pues le pregunta por preguntar, porque pues es evidente que está en embarazo. Ya ella no tiene que estar diciendo: estoy en embarazo, porque ya se le nota, es evidente que esa mujer está en un embarazo. Y nosotros hemos hablado de el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y nosotros, ¿qué se nos dio? ¿Qué nos dio el Padre? Al Hijo. Amén. El Padre nos engendró en el Hijo y nos dio al Hijo. Y cuando el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Cristo es el Hijo, y cada día debe ser formado como se forma un bebé, un ser vivo en el vientre de una mujer, hasta que llega el momento que es evidente que está en embarazo. Entonces, el Hijo, Pablo dijo: sufro dolores de parto.
Y le escuché a un apóstol decir, los apóstoles, los pastores sufrimos dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en la iglesia, en cada uno. Pero llega un momento donde ya hay una formación de ese hijo en cada uno de nosotros que se nos nota. Diga, se te nota que tienes a Cristo, se te nota. Llega un momento donde eso se nota y la gente le dice a uno, uy, tú eres cristiano, ¿cierto? Andreita le está diciendo a la hija, se te nota. Sí, a ella se le nota. Se trata de eso. ¿Por qué ya se le nota? Porque el hijo ha sido formado en esa persona. Pero hay hijos de Dios que nunca permiten que el hijo se forme y nunca se les nota. Tienen que estarle diciendo a todo el mundo, ay, es que yo soy cristiano. Y por ahí alguno llega y dice, si eso es ser cristiano, yo por allá no voy. Porque es que no se le nota ni en su hablar, ni en lo que hace, ni en lo que manifiesta. No manifiesta un carácter de Cristo, ni tampoco lo que hace. Y esto es aplicable para la gloria del nuevo pacto. Y quería comenzar con esto porque esto es importante para nosotros. Entonces, para hablar de gloria tenemos que hablar de templo. Amén. Y yo voy a leer hoy mucha cita bíblica. No se vaya a aburrir. La palabra nos transforma, nos edifica. Hay una cita bíblica que me gusta mucho y el Salmo 29:9 dice, en su templo todo proclama su gloria. En su templo. Y vamos a ver que en el antiguo pacto la gloria se manifestaba en un templo hecho por manos humanas. Ahí se manifestaba en el antiguo pacto, la gloria se manifestaba en un templo hecho por manos humanas. Entonces por eso dice, en su templo todo proclama su gloria. En esos templos, en ese tabernáculo, todo manifestaba la gloria del Señor. Pero ahora esto aplica para nosotros, porque ahora nosotros somos el templo. Diga, yo soy el templo del Señor. O sea, la casa donde Él vive. Y para hablar de gloria, tenemos que hablar de templo. Entonces, revisemos 1 Corintios 3, 16, 17. Por eso comencé desde el final para luego ir al principio. 1 Corintios 3, versículo 16, 17, dice la palabra, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? A mí me gusta mucho el no sabéis, porque esto es un asunto de saberlo. Amén. Y hay gente que no lo sabe, hay gente que no lo sabe. Y pasan años y no se percatan, no incorporan a su vida este saber de Dios, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando a usted le pregunten quién soy yo, ¿quién es usted? Usted puede decir templo del Espíritu Santo, porque eso somos, templo del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Esto es el Hijo, amén. ¿Quién está en nosotros? El Hijo, por el Espíritu Santo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto tiene que ver con santidad. Pero yo no voy a hablar hoy de esto, porque tendríamos que estar aquí todo el día
Amén. No voy a hablar como dice la palabra, si alguno destruye el templo, el Señor lo destruye a él, porque el templo del Señor santo es. Eso lo podemos tocar en otra enseñanza. Pero lo importante es entender que el templo somos nosotros y que esto debe ser un saber. Ninguno de nosotros puede ignorar esto, porque si lo ignoramos, no vamos, esta vida que se nos dio, no va a cumplir el propósito para lo cual se nos dio. Amén. La vida que se nos dio es para un propósito. La salvación es el inicio. Dilo conmigo, la salvación es el inicio. Es el inicio. Pero si la salvación fuera en sí el propósito, pues el Padre nos da la vida y nos lleva. Pero hay algo más. Una vez somos salvos, ¿para qué somos salvos? Amén. ¿Para qué somos salvos? Una vez somos salvos. Y esto tiene que ver con que somos el templo del Espíritu Santo. Así que es un saber. Otra cita bíblica, 1 Corintios 6, versículo 19, dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿cuántos tienen aquí cuerpo? ¿Cuántos tienen aquí cuerpo? Pellizque a su hermano a ver si tiene cuerpo. Pégale un pellizco que lo haga gritar, por favor. Amén. Se me perdió. 6:19. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, el Hijo, el cual habéis recibido. ¿Qué hemos recibido? Al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo han recibido? Y que no sois vuestros. ¿Cuántos de ustedes saben que usted no es de usted? Diga: yo no soy de mí. Yo no soy de mí. Ya no somos de nosotros. Somos del que nos compró. Somos del que nos redimió. Somos de Él. Ya no somos propiedad de nosotros. Eso quiere decir que ya no nos mandamos solitos. Queremos decir, yo me mando sola. O sea, yo me gobierno sola. Qué mentira, ¿no? Y dice: pues habéis sido comprados por precio. Aleluya, aleluya. Un precio que no es oro ni plata, sino con sangre. El precio fue sangre. Y luego dice: glorificad. Diga: glorificad. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez recibimos la salvación, este es el inicio. Diga: la salvación es el inicio. Ahora el Señor nos dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Diga: yo soy de Dios. Cuando te digan quién eres, tú dices: yo soy de Dios. ¿Quién eres? Yo soy hijo de Dios. Pero más que lo digas, es que se vea que eres hijo de Dios. Amén. Que no tengamos que decirlo, sino que sea evidente, haya una manifestación de que somos hijos de Dios. Y esto tiene que ver con glorificar a Dios, glorificarlo. Para esto nacimos. Este es el propósito de nuestra vida, de la vida que hemos recibido. Hay gente que dice: yo ya soy salvo, a mí qué me importa el resto. Y resulta que no es así. El Señor dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, para hablar de gloria tenemos que hablar de
templo. Y no olviden, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Estas dos citas bíblicas, la primera, que es Primera de Corintios 3, 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjate que está hablando en plural, en vosotros, tiene que ver con la iglesia. Mire a su vecino y dígale, somos la iglesia. Pues la iglesia no son las paredes. En realidad está mal dicho cuando decimos voy para la iglesia. No. La iglesia va para acá. Porque la iglesia eres tú. Entonces, vamos, la iglesia va al lugar de reunión, donde se congrega. ¿Quién es? La iglesia. Porque la iglesia es un organismo, porque tiene vida, no es inerte. Entonces, en realidad, a veces hablamos como tan mal y me voy para la iglesia. Pues no, está mal, y yo creo que vale la pena que lo corrijamos. Amén. Voy a congregarme con la iglesia. Entonces esta cita número 1 tiene que ver con la iglesia a nivel corporativo. Amén, corporativo. Pero la segunda apunta a nivel individual. Entonces, yo soy la iglesia. ¿Y aquí está reunido? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto es importante, pero lo primero que tenemos que entenderlo es que yo y luego mi hermano, porque si no lo entiendo yo, si no lo aplico para mí, pues ¿cómo lo voy a aplicar para los demás? Entonces, después revíselo. Puede que usted ahorita diga, pero llegue cuando tenga tiempo esta semana, revíselo. Así que en su templo todo proclama su gloria. Dilo conmigo. En su templo, que soy yo, todo proclama su gloria. Este es el propósito por el cual se nos dio la vida. Recuerde, la salvación es el inicio, pero hay un propósito, y el propósito es que todo en mí, todo en el cuerpo de Cristo proclame ¿qué? Su gloria. Proclame su gloria. Por eso dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, no olviden, en su templo todo proclama su gloria. Amén. Entonces, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este es un fundamento, porque para hablar de gloria tenemos que hablar de templo. Esto es importante. Entonces, ahora sí quiero coger desde el Antiguo Pacto. Vamos a leer unas citas bíblicas para que podamos llegar al Nuevo y tener una aplicación a nosotros, porque este es el propósito por el cual se nos dio la vida. ¿Cuántos quieren que ese propósito se cumpla en cada uno de ustedes? ¿Saben qué dijo el Señor? Jehová, la palabra dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esta es la razón de por qué se nos dio la vida. Qué triste morir sin que ese propósito se haya cumplido, porque va a tener repercusiones arriba. Todo va a tener una repercusión arriba, todo. Así que si morimos el último día de nuestra vida, está ese propósito de que todo en mí proclame su gloria, ¿se cumple? Pues, sin palabras, se habrá cumplido el propósito por el cual nacimos. ¿Cuántos quieren que eso suceda en su vida? Pero tenemos que estudiar, entender. Quiero que vayamos a Éxodo 34 para comenzar como a entender un poquito qué es, de qué se trata Éxodo. Vamos a Éxodo 34, y aquí está Moisés. Mire lo que pasó con Moisés, dice la palabra. Yo voy a leer
realmente no hay mucho que explicar. En Éxodo 34 está Moisés y las tablas de la ley. ¿Cuántos recuerdan las tablas de la ley? La ley fue dada al pueblo de Israel. Dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches en el monte. Amén. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El versículo 20 dice: después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. ¿Dónde estaba Moisés? En un monte llamado Sinaí. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía. Amén. La piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, por haber estado en la presencia de Dios. ¿Qué pasó con la piel de Moisés? Diga, resplandecía. Esto es gloria, diga, esto es gloria. Amén. Esto es gloria. Pero Moisés no sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, lo miraron, y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó. Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él, y Moisés les habló. Y luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué es gloria? Resplandor. Y a Moisés, diga, se le veía. Y la idea es que a nosotros se nos vea, que somos hijos de Dios. Y es tremendo porque Moisés entraba a la presencia de Dios, y cuando salía, su rostro ¿qué? Resplandecía. O sea, había una manifestación de la gloria de Dios en el rostro de Moisés. ¿Usted ha visto hijos de Dios brillar? Pero contéstenme. Alguien ha dicho: esa persona brilla, yo veo un brillo en esa persona. O lo contrario, ¿verdad? O lo contrario. Entonces, gloria es resplandor, es brillo. Y esto aplica para nosotros. Esto no fue para Moisés. De hecho, que la gloria que se reflejó en el rostro de Moisés pereció. Esa gloria pereció. Ahora estamos en una gloria mayor, dice la palabra. Entonces, importante, la palabra resplandecía. Luego esa gloria, esa presencia manifiesta de Dios, comenzó a manifestarse en el tabernáculo. ¿Cuántos han oído hablar del tabernáculo? Andreita, ¿tú has oído hablar del tabernáculo? Ok. Luego, después, el Señor le da la orden a Moisés de construir el tabernáculo. Entonces vamos a Éxodo 35. Esto es un recuento muy bonito, Éxodo 35. La obra del tabernáculo, Éxodo 35:10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Y qué mandó Jehová? Edificar el tabernáculo, su tienda. Y usted va a encontrar toda la descripción ahí. Y entre esas cosas, el arca. Y el arca, ¿cuántos han oído hablar del arca? Y el arca que estaba en el lugar santísimo, desde ahí se manifestaba la gloria de Dios en el arca. ¿Por qué es importante esto? Porque hay iglesias que literalmente han hecho arcas. Ahora, en este tiempo, han hecho arcas, literalmente. Y le dicen a la gente: pase y toque el arca. Pero como usted ya tiene un saber, usted dice: no, ¿cuál arca? Eso fue en el antiguo pacto. Amén. Se trata de esto.
de que no seamos ignorantes de la palabra y que entendamos la palabra, porque sin entendimiento no hay fruto. Si no entendemos, no fructificamos. Entonces estaba el arca, pero el punto era el tabernáculo. Amén. Sigamos. Éxodo 35, 10. Ahora vamos a Éxodo 40, entonces ya está ahí el tabernáculo. Entonces, Moisés termina la obra del tabernáculo, que era la casa donde la gloria de Dios se manifestaba. Por eso, para hablar de gloria tenemos que hablar de templo, y para hablar de templo tenemos que hablar de gloria. Amén. Entonces se termina el tabernáculo, y en Éxodo 40, el versículo 34 dice: entonces una nube, diga una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, llenó la casa. ¿Qué llenó la casa? La gloria. ¿Qué es lo que nos llena ahora? La gloria. Aleluya. Nosotros somos el templo. Esto aplica para nosotros, pero qué bueno que lo podamos sacar desde el comienzo. Y dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas sus jornadas. ¿Cómo se manifestaba la gloria de Dios? Como una nube y como fuego. Entonces, pero eso era en el antiguo pacto. Diga, eso era en el antiguo pacto. Entonces, si a usted alguien le dice: ay, venga a mi iglesia, que es que aquí hay una nube, mire la nube, mírela, entró la nube, ¿ustedes qué van a decir? No, eso es antiguo pacto. Y es que esto está pasando ahora, le toman hasta fotos. Por eso yo traje esta enseñanza, porque algunos me han preguntado, como lo han visto, entonces me han preguntado y me han dicho: ¿por qué la nube en esa iglesia? Y mire, debido a esto, desafortunadamente, porque falta mucho entendimiento. Entonces, las iglesias han tenido como modas, como tiempos. Primero fue tal iglesia, pues yo no voy a nombrar aquí iglesias, pero la gente sale en manadas para donde está la gloria. Y esto ha pasado y espero que no siga pasando porque falta entendimiento. Por eso es importante estas enseñanzas y que son prácticas. Entonces aquí la gloria se manifestaba como una nube y como un fuego. Y cuando la nube se levantaba del tabernáculo, porque la nube literal se levantaba, ellos levantaban sus tiendas y caminaban conforme la nube los guiara. Y en el desierto, de día la nube los protegía del calor y de noche los protegía de las temperaturas tan bajas. Y así se manifestaba la gloria del Señor. Entonces se manifestó en el tabernáculo. Después del tabernáculo, la gloria del Señor se manifestó en el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. Después del tabernáculo vino el templo de Salomón. ¿Cuántos han oído hablar de Salomón? Entonces vamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. Yo le voy a quitar aquí el sonido a mi celular, perdón. Santo Dios. Amén. Primera de Reyes, el capítulo 8. Aquí encontramos a Salomón.
1 dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Se reunieron con el rey Salomón todos los hombres de Israel. Bueno, el versículo 4 dice: y trasladaron el arca de Jehová junto con el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido junto a él estaban delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por su cantidad no se podían contar ni calcular. Después llevaron los sacerdotes el arca del pacto de Jehová a su lugar en el santuario de la casa, al lugar santísimo debajo de las alas de los querubines. Versículo 10 dice: al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. Y aquí está la nube, diga la nube. Y en el versículo 27 del capítulo 8 de Primera de Reyes hay una expresión muy linda que dice: pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra. Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Salomón había edificado el templo, la casa, y esa casa fue llena de la gloria del Señor. Había una manifestación visible, era una nube que lo llenaba todo por completo. Tanto era que ellos no podían entrar. Pero Salomón dice: si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado para ti. Esto yo creo que no nos cabe en la cabeza, lo que nos habita. Yo creo que solamente lo podemos discernir y entender por el Espíritu, lo que a nosotros nos habita. Así que esa gloria se manifestó en el templo de Salomón, que fue hecho por manos humanas. Amén. Una pregunta: ¿quién es el templo o la casa de Dios en el nuevo pacto? Diga yo, dígalo con propiedad, con un saber que se le ha revelado. Diga yo soy. Mire, Salomón construyó una casa, un templo hecho de manos humanas, y dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, esta es la dimensión de lo que nos habita, la gloria del Señor. Yo soy el templo de Dios en el nuevo pacto, y en su templo todo proclama su gloria. Dilo conmigo: en su templo, que soy yo, todo proclama su gloria. Pero el templo de Salomón fue destruido, entonces se construyó un segundo templo donde de nuevo la gloria de Dios se manifestó. ¿Cómo? Como una nube que lo llenaba todo. Y eso fue el templo de Zorobabel. Y ese segundo templo duró aproximadamente 585 años desde su construcción. En el año 516 antes de Cristo hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo por los romanos, el Imperio Romano. ¿Cuántos están felices de escuchar toda esta historia? De pronto usted diga: ¡ay, qué aburrido! Pero yo creo que nos edifica, Así que en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. El Señor entró a ese templo. Amén. Es ese muro de lamentaciones que vemos. ¿Sí lo han visto? Una puerta que está cerrada y que dicen que por ahí va a entrar el Señor. Eso quedó de ese templo. Y ahora aquí comienza lo más grandioso para nosotros, lo que aplicamos para nosotros. Mire lo que dijo el Señor, estando en el templo. Vamos a Juan 2:19, al Evangelio de Juan. Aquí comienza toda la aplicación para nosotros. Juan 2:19.
dice la palabra. 2, versículo 19. Aquí está Jesús purificando el templo. Amén. En su templo todo proclama su gloria. Y acuérdense que la palabra dice que el templo del Señor santo es. Por eso es que nosotros somos santos. Por eso es que Él nos purifica, por eso es que Él nos limpia, por eso es que Él nos poda. Y aquí está Jesús purificando el templo. ¿Cuántos saben que Jesús entró al templo y botó todas las mesas de los que estaban negociando y dijo: ¿por qué habéis convertido la casa de mi Padre, el templo de mi Dios, en cueva de ladrones? Amén. Pero Él da una expresión tremenda, porque en el versículo 19 dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuáles 3 días? ¿Cuáles 3 días? ¿Cuáles 3 días? Destruid este templo. Un templo, miren lo que ellos dijeron. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero miren lo que dice el versículo 21, que esto es la aplicación para nosotros. Por tanto, dice el versículo 21, pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Diga, Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? ¿Quién es su cuerpo? ¿Quién es su cuerpo? Nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Ahí está la revelación. Ahí está lo que nosotros debemos entender, conocer y que se nos revele para que lo vivamos, para que nuestro vivir sea Cristo, para que se nos note que somos hijos de Dios o hijas de Dios. Y dice la palabra en el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, 3 días, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. La muerte y la resurrección, 3 días. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Aleluya, aleluya. Importante, la gloria en el nuevo pacto se manifestó en Cristo. Entonces dice la palabra, Juan 1:14. Acuérdense, el cuerpo somos nosotros. ¿Qué dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1? El versículo 14. Y el verbo, ¿quién es el verbo? Jesús, el Hijo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dilo conmigo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí está hablando Juan. Y cuando vio Juan la gloria del verbo en el monte de la transfiguración, cuando el Señor coge a Pedro, Jacobo y Juan, se los lleva al monte y allí se transfigura. Dice que sus vestidos resplandecían. Y fue tan impactante lo que experimentaron, que Pedro le dijo: quedémonos aquí. Hagamos una enramada, porque estaban en la gloria y la vieron con sus ojos. Ahora mire a su hermano y dígale: oh, cuánta gloria. Ahora la vemos en el hermano. Oh, cuánta gloria. Cuánta gloria, cuánto brillo, cuánto esplendor hay en ti. Amén. Pero no es la nube.
no es por fuera, es por dentro y tiene una manifestación externa, pero por medio de ti, tú brillas, y todo lo que tú haces, el Señor lo hace prosperar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el arca del Señor cayó en manos de los filisteos, se la llevaron al templo del dios Dagón y la recuperaron, y David la llevó a la casa de un personaje que se llamaba Obed-Edom el Eteo, y dice que el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Dios, duró allí 3 meses, y dice que todo lo que había en la casa de Obed-Edom el Eteo prosperó por causa de la gloria del pacto, por causa del arca, donde se manifestaba la gloria. Y esto aplica para nosotros. Esto aplica para nosotros. Todo en la casa de él prosperó. Todo fue esplendor y brillo por causa de la gloria. Entonces, ¿qué dijo Juan? Vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Tremendo. Ellos 3 vieron su gloria y luego testifican de eso. Amén. Pedro testificó también de que vio la gloria del Padre en Jesucristo. Amén. Ahí fue cuando oyeron la voz del Padre que habló y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ahí estaba Moisés, que representaba la ley, y ahí estaba Moisés y Elías, que representaban los profetas. Y entonces conéctelo con Hebreos 1 capítulo 3. Vaya a Hebreos 1 capítulo 3, el libro de Hebreos, y conéctelo con esa voz que ellos escucharon estando la ley y los profetas en el monte. Y entonces en Hebreos Hebreos 1:3, mire lo que dice. Bueno, desde el 2 o desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el resplandor de la gloria del Padre? El Hijo. El Hijo. Y la palabra dice: el que tiene al Hijo que tiene, el que tiene al Hijo que tiene la vida. O sea, el que tiene al Hijo. ¿Quién tiene aquí al Hijo? ¿Quién tiene al Hijo? Ese era el misterio, Cristo en vosotros. Y el que tiene al Hijo, si tiene la vida, entonces tiene la gloria del Hijo. Diga: yo tengo en mí la gloria del Hijo. No es externa. Amén. Si este lugar estuviera forrado con paredes de oro, pisos de oro, una camarita de humo, esa cámara imita la gloria, ¿cierto? Es que es cierto. Y lo tremendo es que los jóvenes quieren estar ahí. Ahí está la gloria, las luces. Pero esa no es la gloria del Padre. Esa no es la gloria del Padre. Amén. La gloria del Padre me habita. La gloria del Padre está en mí por causa del Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y si tiene la vida tiene la gloria del Padre. Mire lo que dice Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Qué nos dio el Padre? La gloria. Mire lo que dice Jesús: la gloria que me diste les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Porque el cuerpo de Cristo es uno, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Amén. Las denominaciones dividen el cuerpo de Cristo. El que, como dice la palabra, el yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy del pastor Alirio. Yo no soy del pastor, póngale ahí nombre. Diga, yo soy de Cristo. Diga, yo no soy de ningún pastor. Sí, somos del gran pastor de las ovejas. Sí, pero mire lo que dijo el Señor. Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. Juan, Pedro y Jacobo vieron la gloria del Hijo. Amén. La gloria del Padre en el Hijo. Y luego dice el Señor, Padre, está orando. Dice, la gloria que me diste, les he dado. Piensa en esto. La gloria que me diste, dice el Señor, les he dado. Para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. La pregunta es, ¿qué nos dio el Padre? La gloria del Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? ¿Dónde habita el Hijo? En mí, en mi hermano. Amén. En el cuerpo, en la iglesia. Leamos 2 Corintios. Mire, esta parte es la mejor parte. Porque si no entendemos esta parte, no entendemos nada. Y esto es lo que menos ha entendido la iglesia. Porque si la iglesia lo hubiera entendido con más plenitud, se notaría más que portamos la gloria del Hijo. Miren esto que es impactante y que es el propósito del Padre. Cuando el Padre nos llamó, el Padre nos dijo ser como el Hijo, ser como el Hijo. Acuérdese, la salvación no es el fin en sí mismo, amén, sino ser como el Hijo, porque ser como el Hijo glorifica al Padre y hacer las obras del Hijo glorifica al Padre. Ahora miremos 2 Corintios 3:18 y aquí es donde está el asunto de todo. Aquí yo no voy a leer todo el capítulo 3, pero usted lo puede leer en su casa. Y aquí hay un contraste entre la gloria del antiguo y la gloria del nuevo. Amén. Ahí está, usted lo puede leer, indagar. Pero mire lo que dice el versículo 17 de 2 Corintios capítulo 3. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y dice el versículo 18, por tanto, nosotros todos, diga nosotros todos. Mire a su vecino y diga nosotros todos. Porque se trata de esto. Amén. Se trata de esto. De nosotros todos como cuerpo. Destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Amén. Y el templo somos nosotros. Por eso dice nosotros todos. Por tanto nosotros todos. Por ahí alguien dijo solito no. Por eso es que no aplica, esto no aplica, el evangelio no aplica para la individualidad. Es como arrancarme un brazo del cuerpo y pretender que ese brazo tenga la vida del cuerpo. Por eso es que nos congregamos, porque es nosotros todos, el cuerpo de Cristo, corporativamente. Amén. No es un asunto. Jesucristo rompió con la individualidad. Diga, Jesucristo rompió con la individualidad. Por eso el que no se congrega no ha entendido nada. Porque es nosotros todos. Diga, nosotros todos. El cuerpo de Cristo. ¿Usted cómo se ve? ¿Como cuerpo o se ve todo desmembrado? Nos vemos como cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo nos ve el Padre? Como cuerpo. El Padre nos ve como el cuerpo de Cristo. Y a la iglesia se le dio una cabeza, que es Cristo, y se le dio un cuerpo.
¿Qué se le dio a la iglesia? Una cabeza, que es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y se nos dio qué? Un cuerpo. Mire todo lo que se nos dio. Y esta es nuestra realidad en el nuevo pacto. Y si ignoramos esto, su vida no tiene propósito. Usted puede ser la persona más adinerada en este mundo y partir de este mundo sin que su vida, la que se le dio, haya cumplido el propósito por el cual el Padre se la dio. ¿Usted cómo quiere morir? Y llenos de la gloria. Porque mire lo que dice: por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Yo tengo un dicho: mirando a Cristo. ¿Quiénes se lo saben ya? Muy bien, un aplauso para los que se lo saben. Si no se lo sabe, apréndalo, porque es práctico, es práctico. Mirando a Cristo, reflejo a Cristo. Y tengo varios. Lo que no se forma, se deforma. Carácter que no se forma en Cristo, se deforma. Lo que no se transforma, se deforma. Porque usted nació para ser transformado de gloria en gloria en la imagen del Hijo. Y si usted no se transforma de gloria en gloria a la imagen del Hijo, usted se deforma, porque el mundo lo va a deformar. Por eso es que los viejos son tercos, obstinados, y dicen, y cada vez está peor. Y sí, es verdad, aplica, y no nos damos cuenta, pero terminamos bien deformes, porque lo que no se forma, se deforma. Y lo que se forma, se transforma. María Paula le da risa, pero es que apréndaselo. Lo que no se forma, se deforma. Y lo que se forma, se transforma. ¿Y cómo se transforma? De gloria en gloria a la imagen del Hijo. O sea que nosotros vamos de gloria en gloria. Diga, yo voy de gloria en gloria. Yo voy de gloria en gloria. Nosotros, para los hijos, es ir de gloria en gloria. ¿Cómo? Mirando a Cristo. Y usted dirá, pero ¿qué es mirar a Cristo? Pues mirar a Cristo es escudriñar la palabra, estudiar la palabra. Hermanos, esto no es un asunto de cada 8 días y con el libro cerrado. Ahí no va a pasar nada en su vida. Otra versión dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Fíjate que mirando a Cristo, mirando la gloria del Padre, mirando el resplandor de la gloria del Padre, que es el Hijo, que es la palabra que me habita, mirando a Cristo, reflejo a Cristo. No hay otra manera. Usted se puede volver la persona más rica del mundo y entrar por acá con un vestido espléndido. Pero si usted no ha sido transformado, no está siendo transformado, no está reflejando la gloria. Pueda que esté reflejando la gloria de este mundo, pero esa perece. Pero mirando a Cristo, reflejamos a Cristo. ¿Por qué? Porque somos transformados. Mire, esta palabra transformación es metamorfosis. ¿Cuántos conocemos la transformación de la oruga en mariposa? Eso es metamorfosis y es la misma palabra. Nosotros sufrimos metamorfosis, nosotros sufrimos transformación, y es una transformación de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Quiere decir que en su templo todo proclama su gloria, y todo es todo. Diga, todo es todo. Diga, yo voy por todo. Diga, yo voy por todo,
por todo, un brillo, un esplendor, su trabajo, su familia, su vida, su ser como el Hijo, su carácter, su caminar en amor, su hacer. Por eso dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Rey, del Señor. Así que nosotros vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Por ahí alguno dice, yo voy de tumbo en tumbo. ¿Usted ha oído esto? Que se le note, hermano. Que usted llegue a tal estatura que la gente diga, ahí va un hijo de Dios. Y no que usted lo tenga que estar diciendo, es que yo soy hijo de Dios. Y lleno de ira, ¿no? Y lleno de venganza. Y lleno de odio. Y lleno de falta de perdón. Diciendo, yo soy hijo de Dios. Mire, que se nos note, que lo reflejemos. Amén. Esa es la parte práctica. Por eso la palabra dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y si Él se forma, me transforma. Y no olvide que llega el momento en que a la mujer embarazada se le nota el hijo que tiene por dentro. Amén. No lo olvide, porque así funciona para nosotros. ¿Y cómo nos transformamos? Comiendo al que es el pan de vida, a Cristo. Y para esto fuimos hechos sus hijos. Iglesia, la gloria en el nuevo pacto no es una nube. No es una nube. Nunca. A usted lo pueden invitar a un lugar para que le digan, aquí está la gloria. Mírese por dentro y diga, aquí también. Diga, aquí también. Cuando le digan, aquí está la gloria, diga, aquí también. Y esto pone una responsabilidad sobre nosotros, porque qué fácil decir, ay, allá está la gloria, y salir corriendo para allá. Ay, y luego allí, ay, allí está la gloria, y salir corriendo para allá. ¿Usted ha visto gente de iglesia en iglesia? Porque es que ese pastor tiene más unción. Pero si nos miráramos a nosotros, y si a diario, ahorita usted está siendo transformado, diga, estoy siendo transformado por la palabra, por la palabra. ¿Cuántos están siendo transformados de gloria en gloria? ¿Cuántos han recibido la palabra como palabra de Dios y no como palabra de hombre? Y si la recibes como palabra de Dios, actúa en ti, o sea, te transforma de gloria en gloria. Por eso es que la palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Y también la palabra dice, y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y cuando estás en tribulación, que tú quieres tirar la toalla, entonces ahí es cuando vas a decir, Padre, esta leve tribulación, justo ahí, en ese momento donde quieres tirar la toalla, justo ahí dice la palabra, y esta leve tribulación que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Mire cuánto nos anima la palabra a no tirar la toalla cuando estemos en tribulación, cuando estemos en aflicción, cuando estemos en angustia. Justo ese es el momento propicio para tu transformación. De gloria en gloria a la imagen del Hijo. Y si se nos dio, se nos va a pedir cuentas. Un día el Padre nos va a decir, ¿qué hiciste con el Hijo que te di? ¿Qué hiciste con el Hijo, con la gloria que te di? Y se nos va a pedir cuentas. ¿Recuerdan los talentos? Al que se le dio uno,
lo enterró. Al otro se le dieron creo que 3 y al otro 5. Los otros lo multiplicaron. Y va a llegar el día que se nos va a pedir cuentas de lo que se nos dio. Y esto es temor de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy hemos entendido, Padre, aún más de lo que habíamos entendido, Padre. Lo que se nos ha dado, Señor. Lo que se nos dio en Cristo. Lo que se nos dio en el Hijo, Padre, tu gloria, tu brillo, tu esplendor, al Hijo, Padre, al Hijo. Y te damos gracias, Padre, porque mirando a Cristo, reflejamos a Cristo. Porque mirando a Cristo somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Cada vez nos parecemos más a Él, Señor. Al Hijo, Padre. Gracias por el Hijo, Padre. Ponte en pie. El pueblo perecerá,